No se graba tu voz. ¿Se graba? Sí, ¿no? Bueno, no estoy acostumbrado a hablar con micrófono, con lo cual... Me lo dices. Bueno, gracias a Miguel y a August, a Susana, a los organizadores, por invitarnos aquí. También es verdad que, bueno, tanto Miguel como Susana como August también están en esta organización. Y bueno, esto es un congreso de monedas sociales y yo no voy a hablar de monedas sociales, con lo cual es un poco un intruso en esto, pero bueno, espero que se entienda porque lo que pretendemos es que la moneda oficial se socialice. Este es un título más académico, que es el título, digamos, que va en el abstract, que es un poco más académico. En otras charlas que hemos dado el título ha sido ¿Quién crea el dinero? Subtítulo, socialicemos la moneda oficial. Y bueno, se va a entender, espero, al final de la charla, que realmente son aproximaciones paralelas. Las monedas sociales y una socialización de la moneda oficial, en definitiva, tienden ambas a un reparto más justo de la riqueza. Moneda social complementaria y innovación monetaria, disculpa, así que está dentro del campo. Ah, bueno, pues innovación monetaria. Me alegra saberlo. Bueno, ya empiezo, sin más preámbulo. Yo no soy economista y para motivar un poco esto voy a contar, digamos, mi acercamiento a este tema. Cómo he llegado yo a interesarme por esto y a estar aquí hablando de esto. Por poner un punto inicial, pues tenemos el 2008, la crisis, y de repente empezamos a oír cosas como prima de riesgo, hipoteca subprime, agencia de rating, bono basura, derivado, Lehman Brothers, déficit, un montón de palabras que, bueno, si os acordáis un verano que la noticia de la mañana era cómo estaba la prima de riesgo. La prima de riesgo está a 600, la prima de riesgo... Y parecía que se iba a hundir el mundo, pero uno no sabía realmente lo que era la prima de riesgo. Y todo parecía tener que ver con la deuda. Y si eso se quedara ahí, pues bueno, no pasaría titulares de periódico, pero resulta que tiene mucho que ver con la calidad de vida de la gente, con la pobreza, con la miseria, con el paro, los desahucios, etcétera, etcétera. Y luego también hubo un detalle, que parecía un detalle, porque se juntaron PP y PSOE, los principales partidos de España, y un 23 de agosto cambiaron la Constitución. De la noche a la mañana, la Constitución, que en España es como la sacrosanta Constitución, que cuesta tanto cambiar para cualquier cosa. De repente un día PP y PSOE se ponen de acuerdo y la cambian. Cambian el artículo 135, que básicamente lo que ahora dice es que el pago de la deuda es absolutamente prioritario para todo, más que cualquier servicio social, educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿También para el PP? Bueno, y luego ya empieza uno a meterse. ¿Dónde sale tanta deuda? ¿Cómo es posible que todos los países estén endeudados? Se le puede venir uno a la cabeza, bueno, es que China tiene la deuda de todos. Pues no, si ves China, China también está endeudada. ¿De dónde sale tanta deuda? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se crea el dinero? Y bueno, pues ves un poco más, investigas un poco más y en principio lo que todo el mundo pensamos, yo pensaba, es que el dinero lo crean los bancos centrales. Bueno, pues te enteras de que los bancos centrales básicamente crean entre un 3 y un 7% por ahí, según los países, del dinero, que son los billetes y las monedas. Los billetes y monedas ahora mismo solo son un 3, un 5, un 10% del dinero que tenemos y solo podemos ver cada uno. Uno tiene ciertos billetes en la cartera, pero el resto lo tiene en una cuenta bancaria. Bueno, ¿y qué pasa con el otro 95%? ¿De dónde sale el otro 95% del dinero que no crean los bancos centrales? Y para motivar esto, voy a dar rápidamente un poco de la historia, de dónde sale todo esto, y las fuentes que al final uno utiliza, porque bueno, lo bueno de Internet es que puedes encontrar un mogollón de información, lo malo es que no sabes qué fiabilidad le tienes que dar. Bueno, pues investigando y a raíz de meterme en dinero positivo ya encuentras artículos que tienen cierta fiabilidad, porque son, por ejemplo, este de la Reserva Federal, otro del Banco de Inglaterra, es decir, fuentes fiables, y además luego es algo, lo que voy a contar ahora es algo admitido, lo que pasa es que no se sabe. Por empezar en algún lado, pues vamos al Renacimiento, en Europa, siglo XV-XVI, y bueno, pues ahí lo que habían, los orfebres, que eran pues, los que fabricaban joyas, los que tenían el oro, etcétera, etcétera, tenían cajas fuertes muy grandes, y la gente, en vez de tener el dinero en su casa, pues empezó a llevar su dinero a los orfebres para que se lo guardaran. Llevas 10 monedas de oro y te dan un recibo, un papelito como que has dejado 10 monedas de oro.
Y la gente, pues en vez de uno que se quería comprar una vaca, en vez de ir a por las 10 monedas de oro, coger las 10 monedas de oro y dárselas al que le vende la vaca, pues directamente, como el sistema funcionaba, le daba el papelito, el recibo. Y ese recibo pues ya empezaba a circular como algo que vale 10 monedas de oro. Es el nacimiento de los billetes. Además de hacer eso, además de guardar el oro de la gente, los banqueros, que ya empezaban a ser banqueros, prestaban dinero. Entonces tú querías comprarte una vaca, no tenías, pues ibas al banquero y te prestaba, pero ya no te daba las 10 monedas de oro. Como ya había tanta confianza en esos papelitos, te daba un papelito que dice que vale por 10 monedas de oro. Y tú luego pues tenías que devolver 11. Bueno, hasta ahí, digamos, es algo razonable. Uno puede pensar que ya cobrar interés es usura, pero es algo medianamente razonable. Bueno, esto es lo que he contado, básicamente, el nacimiento de los billetes. Los banqueros se dieron cuenta de que muy poca gente venía, como el sistema con papelitos funcionaba, muy poca gente venía a reclamar su oro todos a la vez. Entonces, si tenían 1000 monedas de oro, pues uno retiraba 10, el otro ponía 7, el otro cogía 15, pero en definitiva la caja fuerte estaba siempre llena de oro. Y tuvieron la brillante idea de empezar a hacer más papelitos del oro que tenían. Si tengo 1000 monedas de oro, pues empiezo a hacer préstamos, empiezo a prestar a la gente. Como yo cuando presto solo doy un papelito, no doy oro, pues se dieron cuenta que era muy fácil hacer papelitos. Si un papelito, le pongo una firma, vale por 10 monedas de oro. Y empezaron a prestar más oro, más papel que oro que tenían. Y este simple momento pues es lo que nos ha traído hasta hoy. Básicamente la situación sigue siendo la misma. Estaban creando dinero de la nada. Si tienen 1000, creo billetes por valor de 2000, luego 3000, luego 4000, luego 10000. Pues por ese entonces podía ser que tenían 10 y prestaban 1000, ahora ya igual, en la situación actual, tienen 1 y prestan 1000. Es lo que se llama la reserva fraccionaria. Es decir, yo tengo una fracción de lo que realmente creo, de lo que realmente presto. Y ya esto es la base de todo el resto de la charla, pero es la base de lo que nos ha traído hasta ahora y vamos a ver las consecuencias de eso. Como pone ahí, en 1844, este señor, Sir Robert Peel, el primer ministro británico, pues la situación era que cada banco creaba sus papelitos y cada banco creaba todos los papelitos que quería. Entonces la economía, pues al final era un absoluto desastre y este señor dijo en el Parlamento británico: cada vez que los bancos expanden el crédito solo crean un valor ficticio, un dinero sin base real que genera una burbuja, que cuando explota extiende la ruina por toda Inglaterra y perturba y desquicia todas las transacciones comerciales. Bueno, pues esto nos puede sonar porque sigue siendo igual ahora mismo. Este señor, bueno, pues era un gran primer ministro para estas cosas, hizo una ley de banca y dijo: los billetes serán emitidos exclusivamente por el Banco de Inglaterra. Se acabó que cada banco se invente el dinero. Pero ¿qué pasó? Que se olvidó, y ahí yo creo que estaba con comillas, se olvidaron los depósitos. Es decir, los bancos ya no podían crear el dinero, pero lo que sí podían hacer es abrirte una cuenta y ponerte allí 1000 libras. Te presto 1000 libras. Tú luego ibas con tu cheque y obtenías 1000 libras. Con lo cual la situación pues era la misma, que es lo que pasa ahora. Ahora los bancos no imprimen dinero, pero tú vas, pides 10.000 euros y esos 10.000 euros no existían, no son los ahorros de los abuelitos de ningún sitio. Los crean dándole un botón así, ¡plim!, y han creado 10.000 euros. Y así seguimos ahora. Un par de citas de presidentes estadounidenses que ya se dieron cuenta. Nos hemos pasado de Inglaterra a Estados Unidos. Thomas Jefferson: si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo. En fin, perfectamente trasladable a la crisis actual: desahucios, gente sin casa. Burbuja, expansión, recesión, falta de crédito, la gente se queda sin dinero, no puede devolver los préstamos, se queda sin casa, ya lo decía Thomas Jefferson. Andrew Jackson: si el Congreso tiene el poder constitucional de emitir dinero, le fue concedido para usarlo él mismo y no para ser delegado a individuos o corporaciones. Andrew Jackson fue famoso porque se enfrentó realmente muchísimo a los bancos, y aquí se le ve matando pues, a una hidra de 1000 cabezas, en los que estos son pues, banqueros, senadores, políticos comprados por los bancos. Por esa época está muy bien documentado, hay mucha documentación de cómo pasó la creación del dinero hasta 8 veces de manos. Gobierno, banqueros, gobierno, banqueros, gobierno, banqueros, hasta 8 veces, hasta que ya en 1913 se creó definitivamente la Reserva Federal,
la crearon los banqueros privados, porque se llama Reserva Federal, pero no es federal, es una corporación privada de los banqueros, y hasta ahora. Y ahora ya no se debate. Antes se debatía, en aquellos tiempos, ahora ya no se debate, nadie lo cuestiona. Nadie, por lo menos en los grandes medios. Esto era un periódico, antes salían los periódicos. Lincoln, ya después, en la guerra de secesión, el gobierno debería crear, emitir y poner en circulación toda la moneda y los créditos necesarios para satisfacer su poder adquisitivo y el de los consumidores. Con la adopción de estos principios se ahorrarían inmensas cantidades de intereses a los contribuyentes. El dinero dejaría de ser amo y se convertiría en sirviente de la humanidad. De hecho, Lincoln, durante la guerra en Estados Unidos, la guerra civil, creó sus propios billetes. Y ya, por último, Roosevelt, ya en el siglo XX, la verdad, como usted y yo sabemos, es que los grandes centros financieros han controlado al gobierno desde los tiempos de Andrew Jackson. Y lo han controlado porque tienen la potestad de crear el dinero de la nada. Bueno, pues así seguimos en el siglo XXI y a mí, al principio me costaba bastante creer esto. O sea, dices, ¿cómo es posible que los bancos privados creen de la nada el dinero como deuda cuando conceden préstamos? Y es así, ¿no? O sea, le dan a un botoncito y crean 10.000, 100.000, 20.000. Y no solo eso, y lo vamos a ver, también crean no solo para préstamos, sino crean 10 millones de euros si se compran un inmueble. O crean dinero para pagar a sus trabajadores. Esto, de nuevo, vamos, a mí por lo menos, como estas cosas, si hay tanta teoría de la conspiración, me costaba mucho creer, pues vas a las fuentes, y esto es de nuevo este documento de la Reserva Federal, alguien que realmente sabe lo que pasa y que precisamente no es de los conspiranoicos, es de los que ha organizado el cotarro. Los depósitos son la versión moderna de los billetes. Fue un pequeño paso desde imprimir billetes a crear apuntes contables para los prestatarios. Estos después podían gastarlos escribiendo cheques, imprimiendo por tanto su propio dinero. Te pongo 10.000 euros en la cuenta, luego te doy una chequera, escribes tu propio dinero. Este fue un artículo bastante famoso del Banco de Inglaterra, en el que didácticamente, además, contaba todo esto, y en parte porque tuvo mucha presión por Positive Money, que es la organización hermana, digamos, en el Reino Unido, que es mucho más grande y tiene mucha más influencia. Y esto es el título, ¿no? Y esto es el subtítulo. La mayoría del dinero de la economía moderna es creado por los bancos comerciales al hacer préstamos. La creación de dinero difiere de algunos malentendidos populares. Los bancos no actúan como intermediarios, prestando depósitos de ahorradores, ni tampoco multiplican el dinero del Banco Central para crear nuevos préstamos y depósitos. Digamos, la primera idea falsa era la gente deposita sus ahorros, los bancos prestan esos ahorros. La segunda idea es el banco tiene 10 y presta 100. Eso es lo que se llama multiplicar. Bueno, pues el Banco de Inglaterra ya te dice que ni siquiera tienes que tener 10 para prestar 100. Más bien funciona al revés. Tú primero prestas 100 y luego le pides al Banco Central que te preste 10. Y esto lo dice pues, claramente. En realidad, ni las reservas son una limitación en el crédito, ni el Banco Central fija la cantidad de reservas que están disponibles. Los bancos prestan todo lo que quieren y después demandan al Banco Central que les dé reservas. Los bancos pueden crear todo el dinero que quieran, cuando quieran. Pues es lo que hacen. Esta es una gráfica desde los años 70, cuando empezó ya a nivel mucho más heavy pues el capitalismo financiero. Esta de abajo es la cantidad de monedas y billetes, es decir, el dinero creado por los bancos centrales. Y esto de aquí es el dinero creado por los bancos privados. Curva exponencial ascendente hasta que llegamos aquí, la crisis. Hay crisis, la gente no devuelve sus préstamos, los bancos dejan de prestar. Bueno, la historia es que la diferencia entre esto y esto es abismal. Y todo esto es lo que provoca realmente la base de las grandes crisis, de las burbujas, de las explosiones, de recesiones, expansiones, etc. Este es un economista canadiense muy famoso que vivió muchos años y dijo: el proceso mediante el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente lo rechaza. Yo desde luego tenía la noción de que el dinero era algo un poco absoluto, ¿no? El dinero existía, así, ¿no? Pues no, el dinero lo crean dándole un botón los bancos privados. No acaba la cosa aquí, porque tú pides 1.000 o tú pides 10.000 para comprarte un coche y tienes que devolver 11.000. Pero el banco solo crea 10.000 y tú tienes que devolver 11.000. ¿Y de dónde sacas esos 1.000 extra? Si todo el banco se crea, todo el dinero se crea como deuda, al final esos 1.000 que tienes que devolver interés es la deuda de otra persona. Tú sales a competir por obtener el poco dinero dentro de la gran deuda que hay. Eso nos lo podemos hacer todos en
Vamos, yo me lo hice internamente, ¿no? O sea, yo tengo una hipoteca y ¿de dónde saco el interés para pagar la hipoteca? Pues a mí me paga la universidad. ¿De dónde saca el dinero la universidad? De la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está endeudada hasta las cejas, como toda España. O sea que al final esto es muy real. Yo para pagar un interés extra tengo que conseguir dinero que otra persona se ha endeudado. Y esto lleva pues a que al final, lógicamente, hay muchísima más deuda que dinero. Estos son los años. Esto es el Producto Interior Bruto Mundial, que está aquí la escala. Esto aquí pone trillones, que son billones. Pues son unos 60 billones de euros, esto de aquí. Y esto es la deuda mundial, que es como 180 billones de euros. Es decir, hay en el mundo 3 veces más deuda que dinero. Si se devolvieran todas las deudas, que se supone a lo que tienden y lo que dicen los gobernantes, hay que devolver las deudas, pues nos quedaríamos sin dinero, porque lo mismo que cuando el dinero se crea al hacer un préstamo, se destruye cuando lo devuelves. Si se devolvieran todas las deudas, nos quedaríamos sin dinero y además todavía quedaría un mogollón más de deuda. 3 veces más. Hay mucha más deuda que dinero, es imposible pagar todas las deudas y, bueno, lo que he contado, si alguien devuelve una deuda es porque otra persona se ha endeudado. ¿Qué exige esto si queremos pagar una deuda que crece exponencialmente? Crece exponencialmente por diseño, no porque estén haciendo malas políticas dentro de un sistema viable, es que el sistema es inviable, hagas la política que hagas. Porque si creas el dinero como deuda y cobras interés, siempre va a haber mucha más deuda que dinero y además, como el interés es compuesto, va a crecer exponencialmente. Con lo cual, ¿qué hace falta? Pues un crecimiento exponencial del PIB para pagarla. ¿Cuánto? Pues dicen un 2%. Es como el ideal de los bancos centrales, hay que crecer un 2%. ¿De dónde sale ese 2%? Porque no es un 1, porque no es un 3. Bueno, en cualquier caso, tiene que ser un porcentaje que crezca exponencialmente. Bueno, al final, ¿qué consecuencias tiene todos estos términos macroeconómicos? Pues tienen consecuencias muy directas que todo el mundo ha sufrido, por lo menos conoce gente que las ha sufrido. Al final, la vida es una competición por conseguir el poco dinero disponible para pagar la enorme deuda. Y siempre, por diseño, va a haber gente que no pueda pagar las deudas. Pero, insisto, es que es por diseño como está el sistema hecho. En épocas de expansión, burbuja, felicidad, todo el mundo se endeuda. Época de recesión, hay que devolver las deudas, no hay más créditos, siempre va a haber alguien que se quede fuera con cara de triste, como este japonesito de aquí. Te ha tocado japonés, Miguel. Bueno, en definitiva, con este sistema monetario la pobreza es sistémica, por diseño. No es que haga malas o buenas políticas, es que no es posible que sea de otra forma. Ejemplo lo tenemos bien cerca y muy reciente. Presupuesto de España 2017. La mayor parte de pensiones. Después, la siguiente partida para pagar los intereses de la deuda, que no es ya pagar la deuda, que es solo pagar los intereses. Un 7%, 32.000 millones para pagar la deuda. Comparadas con otras partidas, pues un 4% de desempleo. Estamos todo el día hablando de la prestación por desempleo, cuánto hay que pagar, cuánto no, cuánto tal. Bueno, la mayor parte se lo lleva la deuda pública por este sistema aberrante que tenemos. Al final, pues, ¿qué pasa? Que no hay dinero ni pagar los intereses. El Estado al final tiene que pedir más préstamos para pagar los intereses que van venciendo. 200.000 millones en 2017. Al final, ¿quién da los préstamos? Pues los grandes bancos centrales, los bancos internacionales, no centrales, pues son privados. Y al final, ¿qué tenemos? Pues que están todos los países a merced de los bancos internacionales que realmente secuestran las democracias. Y el ejemplo de la Constitución es bien claro. O sea, hemos cambiado la Constitución porque estamos en manos de quien tiene nuestra deuda. Esta cadena de acontecimientos causal, pues, sigue. Necesitamos, si queremos crecer exponencialmente, necesitamos recursos al mismo nivel, energía, extracción exponencial de materias primas, generación exponencial de desechos, degradación exponencial del planeta, calentamiento global, etcétera, etcétera. Y ya digo, esto, si no se cambia la manera en cómo se crea el dinero, es difícil cambiar todo esto. Posible. Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un loco o un economista. Esto lo dijo un economista y tiene mucho sentido. O sea, crecer, 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 crecer es algo que a todos sonará, teorías de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema monetario es sostenible por diseño, y es importante insistir en que es por diseño, que no es por hacer malas o buenas políticas dentro de este sistema, es que no puede ser de otra manera, y tiene consecuencias muy directas en los problemas de la humanidad. Y volviendo al problema ecológico, pues además de
la causalidad que hemos hablado, generación exponencial de desechos, degradación exponencial del planeta, calentamiento global, además todos sabemos que genera desigualdad y pobreza. Y la desigualdad y la pobreza se llevan muy mal con la ecología. Cuando uno no tiene que comer, se preocupa bastante poco del planeta, lo que le importa es comer. Entonces esto lleva a que, bueno, economías que son muy deseables, como las de estado estacionario, de crecimiento circular, bien común, etcétera, es imposible que funcionen a escala global con este sistema monetario, porque este sistema monetario necesita crecer continuamente. Si no cambiamos la forma en cómo se crea el dinero, no podemos tender a ninguna de estas economías. Mientras tanto, los bancos pues crean dinero de la nada, cobran interés por ello, y el interés, esto es una cosa bastante curiosa, por poner una palabra suave. Si uno, digamos, dice, bueno, yo no quiero saber nada de los bancos, ni voy a pedir hipoteca, ni voy a tener cuenta bancaria, ni voy a tener tarjeta de crédito, no voy a tener nada. Estoy a salvo de los bancos. Pues no, porque cuando tú te vas a comprar, y este es el ejemplo, un par de zapatos, si ves cómo se han fabricado los zapatos, pues desde el ganadero hasta que transporta el cuero al que lo curte, hasta que lo transporta a la fábrica, de la fábrica a la tienda, de la tienda, hasta que tú te lo compras, cada una de estas personas se ha endeudado para hacer su negocio. Y ha pedido una deuda a un banco para hacer su negocio, un préstamo a un banco. Por lo tanto, está pagando intereses al banco. Y todos esos intereses, al final, los tiene que poner en el producto si quiere un negocio viable. Con lo cual, bueno, pues esta señora hizo una estimación, ha escrito un libro, de hecho está en Occupy Money, que viene de Occupy Wall Street, y se dieron cuenta de que lo que hay que ocupar no es Wall Street, que también, pero hay que ocupar primero el dinero, para que esto deje de ser así. Pues, en definitiva, cuando tú te compras unos zapatos de 100 euros, por ponerlo redondo y caro, un 35 o 40% de ese dinero va directamente a los bancos. Aunque tú no estés endeudado, aunque no tengas hipoteca, aunque no tengas tarjeta de crédito. Eso ya es, vamos, desde luego por qué dominan el mundo, pero es que no solo por eso dominan el mundo, porque ellos le dan el crédito a quien quieren. Y al final, pues eso, se lo dan a quien quieren, y dar préstamos a quien quiere tienes poder. Se los dan los partidos políticos, y los partidos políticos absuelven a los políticos. ¿A dónde va el dinero? Pues el 40%, 50%, al final los bancos el dinero lo ponen donde van a ganar más dinero, no donde van a hacer buena acción social. Al mercado inmobiliario, pues en España tenemos el ladrillazo, al mercado financiero, casino financiero que no genera ninguna economía real ni ninguna riqueza, a tarjetas de crédito, y solo un 10% va a la economía real, es decir, a la gente que monta un negocio, que tiene una fábrica, al que tiene las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden crear dinero para ellos mismos a irse de compras. Esto es alucinante. Tenemos en la asociación un alemán que nos tradujo esto, que es del Bundesbank, en un libro de texto. Y dice, un banco comercial puede pagar la adquisición de un activo apuntando el importe de la compra en un depósito de la cuenta del vendedor. Con esto el banco se ha convertido en el propietario del activo. La adquisición puede ser un inmueble que el banco mismo usa o que le da un alquiler. El banco ha pagado o financiado este inmueble con dinero bancario que él mismo ha creado. Así, porque yo lo valgo. Y esto lo dice el Bundesbank. Procíclico, crean mucho dinero en épocas de bonanza, no crean nada de dinero en recesión, es decir, agravan las crisis. Y si les va mal, pues encima lo pueden hacer tan mal que le vaya mal, pues encima le rescatamos todos. Desde el punto de vista de un negociante es perfecto, un negocio perfecto. ¿Qué pasa? Pues que Google, Facebook, Amazon, tal, se están dando cuenta de que para qué voy a hacer ordenadores si dándole un botón me enriquezco. Y de hecho ya dentro de poco habrá tarjetas de crédito Google, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. La financiera de Mercedes-Benz ya gana más que la parte que fabrica coches. Uno de los banqueros, los primeros banqueros, la familia Rothschild, dame control sobre el dinero de una nación y no me importa quién redacte sus leyes, porque las redactará como yo quiero, que es lo que pasa. Henry Ford. Si la gente entendiera cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Mervyn King, este es exdirector del Banco de Inglaterra, también sabe de lo que habla, ha escrito un libro así sobre esto. De todos los posibles sistemas bancarios, este es el peor de todos. Bueno, y ahora ya llega tiempo de debate. ¿Estoy on time? Sí. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, ¿alguien tiene una idea o
sea, aquí se están discutiendo muchas cosas sobre cómo, digamos, luchar contra esto. Y desde luego... Espera, coge el micrófono porque si no, no se graba tu voz. Pues podemos nosotros hacer lo que ellos hacen, a saber, crear el dinero que necesitamos para hacer nuestros proyectos. Y punto. Y decidimos si sea una deuda o no, pues no hará interés, porque el interés no tiene sentido, porque si quiere pagar el servicio de esa creación de dinero para las personas que hacen el sistema informativo, pues es un servicio que paga, pero no necesita interés, pero después que habrá una deuda o no, pues depende del tipo de proyecto, de lo que haya. Y así hacemos, y con eso resolvemos un montón de problemas. Digo, sí, un montón. No voy a decir todos porque... Bueno, enhorabuena Álvaro por la presentación. Yo la verdad es que hago presentaciones de este tipo y veo muchos... sabemos que nos hemos fijado en los mismos, en el paper del Banco de Inglaterra, o sea, en las mismas fuentes, ¿no? En muchos casos. Yo ahí realmente, para enfocar la pregunta de qué hacemos exactamente ahora, creo que falta un aspecto en la expresión, o sea, en lo que es que no está tan trabajado como los demás, que es el para qué se crea el dinero. Es decir, sí que lo tocas tangencialmente porque dices, bueno, como lo hacen los bancos, lo hacen para lo que les interesa, que es la especulación. Pero realmente también, o sea, esto implica que los bancos solo crean así el dinero. ¿Vale? El tema del interés, por supuesto, está clarísimo. O sea, la obligación de crecimiento exponencial está clarísimo, que viene de crear dinero como deuda con interés, ¿no? Pero para enfocar la solución, también a mí me parece que falta el componente este de para qué se crea el dinero. Entonces, mientras que tú puedes pensar que a lo mejor limitar cuantitativamente la creación monetaria y que sea el mercado el que lo distribuye puede hacer que el dinero se cree para lo que nos interesa, y a lo mejor resulta que no es así. O sea, que quiero decir que no es solo de quién es el Banco Central, si es público o privado, si lo hace el Estado o lo hace el banco. O sea, que aparte de todo eso está para qué o sea, a qué proyecto lo destinas. O sea, exacto, ¿qué haces con eso? Y luego también has recogido muy bien también el tema de a quién le das el crédito. O sea, eso sí, pero ahí has mezclado hipotecas y tal. O sea, no solo a quién, sino con qué tipo de instrumentos, y también mezclando un poco también la finalidad, ¿no? Entonces, para mí, el separar la finalidad y darle un espacio especial dentro de toda esta racionalización de la creación monetaria, me parece que valdría la pena, porque no es necesariamente un agente privado que lo va a hacer mal o bien, o sea, no es lo público y lo privado, o sea, que muchas veces esas cosas se mezclan. Los bancos estaban regulados después de la Segunda Guerra Mundial y tenían que destinar X cantidad a los sectores productivos determinados. ¿Qué definimos de positivo en el dinero positivo? Bueno, o sea, digamos, ahora viene la segunda parte de lo que propone alguien. Sí, muy interesante. Bueno, como respuestas, las monedas sociales, ¿no? Que para eso estamos aquí, y el amplio abanico, ¿no? Ver cuál es para cada cosa y tal. Nosotros, en la cooperativa entera catalana en la que participo, también creamos cash, bancos sin intereses, pero claro, a la que falla un depósito o un proyecto, se va toda la mierda, ¿no? Entonces hay que ver también, o sea, sin ganancia financiera y que no genere una nueva burbuja parecida a esta, ni mucho menos, pero también ver cómo creamos esos nuevos bancos, que ya lo hemos intentado, pero ha fallado en parte por eso, ¿no? Porque a la que falla uno o dos préstamos, pues si no sale un extra en ninguna parte. Y luego un par de preguntas rápidas, bueno, rápidas, la pregunta rápida, la respuesta no creo. Lo de los Rothschild, entonces, ¿es real? Porque claro, yo solo lo oigo, o sea, lo vemos en YouTube, en conspiranoias, pero luego no está ni en las facultades de economía, no está en los diarios. Entonces, ¿es verdad que es la mitad de la renta global en la familia Rothschild?
Y luego, ¿cómo es que ni los economistas saben esto? O sea, ¿cómo es que qué operación cerebral se da en las facultades de economía para que no lleguen ni a hacerse esas preguntas y solo sean youtubers y en estas ondas, digamos, que se pueda hablar de eso, ¿no? O sea, ¿cómo se logra esa operación, ¿no?, de lavado de cerebro? Bueno, por empezar por lo último, o sea, lo que has dicho de la cooperativa interna catalana, claro, supongo que al final es cuestión de tamaño, ¿no? Como los de FIARE o los de COP57 ya tienen cierto gran tamaño, entonces puede permitirse que un proyecto u otro no funcione porque tienen más tamaño, pero claro, crecer es muy difícil. En cuanto a los Rothschild, o sea, yo me creo bastante, y la he visto en muchos sitios, la historia inicial de un banquero que mandó a sus 5 hijos a los centros neurálgicos, París, Londres, tal y cual, y se enriquecieron de manera abismal, y de hecho, bueno, está el de Londres, que mandó un emisario a la batalla de Waterloo, en fin, bueno, no voy a extenderme. Ahora, yo he leído, no sé muy bien realmente si ahora es así. Eso no lo sé, o sea, no puedo mojarme si ahora realmente... Pero en definitiva, da un poco igual, o sea, sean los Rothschild o sea quien sea, ¿no? Está claro que al final hay un montón de gente que tiene el poder sobre eso. Bueno, iba a contestar a Susana, pero se me ha ido. En cuanto a lo que tiene, ¿qué tiene de positivo, dinero positivo? Bueno, digamos ante esto, o sea, las monedas sociales son una solución. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo global, nos guste o no. Entonces, extender una moneda local para que, o que cada núcleo de población tenga una moneda local, al final tiene que haber una moneda global si yo me quiero ir